Quiero dar la bienvenida a todos los padres que nos acompañan, porque sé que sus preguntas, por sencillas que sean, van a ser muy valiosas para el cuidado, la detección temprana. Agradezco a todo el grupo de neuropediatras, ASCONI, para que estén muy atentos, muy activos en este webinar, porque tenemos grandes sorpresas. Soy Blanca Abril Rodríguez, su actual presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Dianita, ¿podemos colocar por favor, el post del Congreso? Queremos recordarle a todos que aparten sus fechas del próximo evento del Congreso Nacional, Congreso Colombiano de Neurología Infantil. Es este ya es nuestro 16 evento de controversias y desafíos en la neurología infantil del 22 al 24 de mayo. Entonces vamos a tener para toda el área médica al final la oportunidad de tener inscripciones para nuestro evento. Muchas gracias. Doctora Blanquita, usted nos dirá cuándo empezamos. Yo creo que comencemos por el respeto a los que estaban en sala. Tenemos 6:42. A medida que vayan ingresando, agradecemos la puntualidad de todos. Entonces, bienvenidos. Gracias, doctora Edna. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Edna Juliet Bobadilla, soy neuropediatra, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y me place mucho acompañarlos esta noche en este webinar para padres, pero como les mencioné previamente, también es un webinar que está dirigido para médicos también, de un tema que como médicos ustedes saben es un tema bastante frecuente, no solo en la consulta de neuropediatría, sino de la consulta de neurocirugía, pero también para la consulta de médicos generales y pediatras, y es acerca de la plagiocefalia. Sabemos que hay muchos padres conectados. Entendemos que como padres tenemos muchísimas dudas en cuanto a muchas cosas con respecto a nuestros hijos y por eso el día de hoy les traemos un invitado que es un conferencista nacional e internacional, un neurocirujano pediatra, que es el doctor Kemel Gotme. El doctor Kemel Gotme es neurocirujano pediatra, trabaja en la Fundación Santa Fe aquí en Bogotá, es profesor asociado a la Universidad de La Sabana. Además, es investigador en neurociencias de la Universidad de La Sabana y tiene múltiples publicaciones sobre neurocirugía, pero en especial quisimos traerlo hoy porque es autoridad nacional y tiene publicaciones también en plagiocefalia. Entonces, es la persona más, de las personas más idóneas en Colombia para hablar sobre este tema. Entonces, yo quiero darle la bienvenida al doctor esta noche y los dejo con él porque tiene muchísimas cosas para contarnos esta noche. Doctor Kemmel, bienvenido esta noche y gracias por aceptar esta invitación en este webinar. Gracias a ustedes, Edna Blanca, un gusto saludarlos y a todos los asistentes, bienvenidos. Esperamos que este sea un webinar muy productivo y por favor hagan todas las preguntas para aclarar las dudas. En la medida que vayamos conversando con Edna, vamos a ir aclarando muchos de los conceptos y dudas y seguramente abarcaremos la mayor parte de ellos, de modo que estén sintonizados y después si tenemos dudas adicionales y cosas que pasan en el día a día, en los hogares, en el manejo ya de los niños o en la consulta, pues las vamos a ir resolviendo con mucho gusto. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Voy a irles contando un poquito que definamos algunos conceptos. Lo primero es qué es la plagiocefalia posicional. Entonces, la vamos a definir como el aplanamiento benigno de los huesos parietal y occipital. Esto puede ser uni o bilateralmente, secundario a la aplicación de fuerzas mecánicas sobre el cráneo del lactante. ¿Y por qué dice benigno? Porque lo vamos a diferenciar de una condición que puede ser más agresiva, que requiere manejo quirúrgico y es la craneosinostosis. Hay una plagiocefalia por craneosinostosis que puede ser anterior o que puede ser posterior, que puede ser uni o bilateral. Entonces ahí el diagnóstico diferencial va a ser fundamental. Hay muchos nombres que recibe la plagiocefalia, entre esos plagiocefalia deformante, remodelación posicional benigna, plagio posterior, plagio occipital, plagio no sinostótica o simplemente un síndrome de cabeza aplanada. Todos estos nombres son comunes en el lenguaje coloquial, en el lenguaje médico. Entonces, cuando veamos
Se puede presentar desde antes de nacer, en el tercer trimestre del embarazo, por ejemplo, porque la cabeza del bebé se encaja en la pelvis materna o tiene posiciones anómalas como una posición transversa, hasta los primeros meses postnatales. Se puede extender a otros huesos como el hueso temporal o parietal según la causa o la severidad. O sea que no necesariamente siempre es posterior. Incluso he tenido pacientes en los que la plagiocefalia es completamente hemisférica. La incidencia de esta plagiocefalia posicional se ha sextuplicado desde los años 90. Antes era de 1 en 300 y ahora es de 1 en 1800. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia aquí? La campaña de la Academia de la Asociación Americana de Pediatría, que fue la campaña Back to Sleep. Ellos que recomendaron que había que evitar poner a los bebés en posición prona, o sea, boca abajo, para evitar el síndrome de muerte súbita del lactante. Los bebés menores de 6 meses no pueden, no deben dormir boca abajo. Esto hizo que se redujera la muerte súbita de 1,2 por 100 nacidos vivos a 0,5 por cada 1.000 nacidos vivos. El impacto de la campaña fue enorme y claramente preferimos prevenir el síndrome de muerte súbita versus una deformidad por moldeamiento posicional de la cabeza, pero ambas cosas son prevenibles. En los bebés entre 4 y 6 meses, miren cómo aumenta la prevalencia. Hasta el 40% de los bebés entre 4 y 6 meses de la población general pueden tener algún grado de plagiocefalia. Obviamente, en una consulta especializada como la de neuropediatría o la de neurocirugía pediátrica, pues esto va a ser algo muy común. Semanalmente vemos varios pacientes con este diagnóstico, pero en la misma población general hasta un 40%. Esto se presenta más en los varoncitos que en las niñas. Lo vamos a ver también más en cuando hay gestaciones gemelares o gestaciones múltiples, porque tienen que compartir un espacio reducido los bebés dentro del el vientre materno. Esto puede llegar incluso hasta el 56% en los gemelares. También aumentan los bebés prematuros porque pasan mucho tiempo en la unidad de cuidado intensivo neonatal y no los cambian de posición. Lactantes que tengan alteraciones neurológicas como hipotonía, parálisis cerebral y otras que les impida sostener la cabeza, sentarse, girarse, gatear. Entonces van a estar más tiempo acostados y pueden presentar otros factores de riesgo. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay unas fuerzas mecánicas externas no disruptivas, por ejemplo, no es un golpe, no es una fractura, no es una presión intensa, sino que es una fuerza externa que está ahí constante en una superficie dura aplicada sobre un cráneo que está creciendo, que es muy blando y que es muy maleable. Y esto ocasiona la deformación. Las dos causas principales son la constricción de la cabecita del bebé inútero y la posición boca arriba prolongada. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Cuando es el primer embarazo, mamás mayores de 35 años, cuando el bebé viene de cola, que lo llamamos posición podálica, un trabajo de parto prolongado por una desproporción cefalopélvica, o sea, la cabeza del bebé más grande que la pelvis materna, partos vaginales instrumentados, cuando disminuye el líquido cefalorraquídeo, que eso lo llamamos oligohidramnios, la presencia de cefalohematomas, que son esos hematomas que se producen en el cuero cabelludo y que hacen que el bebé tienda a poner la cabecita más de un lado que de otro, y como dijimos previamente, el sexo masculino. Esto es perinatal, pero después de nacer, la causa más importante es que el bebé pase boca arriba muchas horas al día y que pase muy poco tiempo boca abajo cuando está despierto. En los bebés prematuritos, que pueden durar semanas o hasta meses en la unidad de cuidado intensivo neonatal, vamos a tener también una posición de la cabeza apoyada muchas horas en el mismo lado y eso también nos va deformando la cabeza, sobre todo si están críticos, no los podemos mover, no los podemos estar girando. Y ya un poco más adelante, alteraciones neurológicas como hipotonía, distrofia muscular o retraso psicomotor de cualquier causa, hace que estos pacientes también apoyen mucho más la cabeza. Alteraciones cervicales o de columna, como la tortícolis o una escoliosis congénita. En esta foto vemos un bebecito que está inclinando la cabeza por una alteración congénita que lo lleva a una tortícolis marcada. Obviamente va a apoyar su cabeza más de un lado que de otro y esto me lleva a una deformidad asimétrica de la cabeza. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Se hace principalmente por clínica. Eso quiere decir que cuando el médico general, el pediatra, el neuropediatra y el neurocirujano pediatra evaluamos a su bebé,
ahí vamos a encontrar que tiene un aplanamiento más de lo usual en ciertas zonas de la cabeza. Ese aplanamiento puede ser simétrico o puede ser asimétrico y me puede llevar a una deformidad también de la carita, generando una asimetría facial. Con examinar al paciente podemos hacer el diagnóstico. No se necesitan radiografías, no se necesita TAC. Y lo ideal en los bebés es disminuir la radiación y también costos innecesarios al sistema de salud con un examen que no está indicado. Pero lo más importante es proteger ese cerebrito en desarrollo de que no reciba una radiación innecesaria. Entonces, ¿cómo vamos a ver la cabeza? Vamos a ver, por ejemplo, aplanamiento de un lado, aunque puede ser bilateral, y en respuesta a este aplanamiento, como el cráneo es muy maleable y el cerebro está creciendo, de hecho el cerebro duplica su tamaño desde el nacimiento hasta los primeros 6 meses y lo vuelve a duplicar desde ahí hasta los 18 meses. Es un crecimiento imparable, a menos que haya una condición de base que impida que crezca. Pues durante ese crecimiento, si el cerebro siempre va a encontrar resistencia acá donde estamos diciendo que está aplanado, pues el cerebro me empuja ese cráneo maleable hacia el lado contrario, haciendo una protuberancia posterior contralateral, pero también me va a empujar la frente hacia adelante, haciendo una protuberancia frontal, y me va a desplazar incluso la orejita de ese lado hacia adelante. Esto es típico de una plagiocefalia posicional y además vemos que todas las suturas y las fontanelas están abiertas. Con esto de entrada vamos sabiendo que no se trata de una craneosinostosis. Entonces aquí vemos un ejemplo de un bebé con plagio posicional. Observen un aplanamiento en el lado izquierdo de la cabeza con un abombamiento parieto-occipital del lado derecho, un abombamiento de la frente, pero miren también el pómulo, cómo están desplazados hacia adelante. O sea que vamos a tener una simetría facial y la carita como en diagonal con respecto al cráneo. Y miren, esta oreja está muy desplazada hacia adelante si la vemos en comparación con la otra. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Pues lo más importante es diferenciarlo de una craneosinostosis. Cuando sospechamos que una de las suturas del cráneo, que son esos puntos donde los huesos del cráneo se unen, en este caso la sutura lambdoidea, que es la que está atrás, o cualquier otra, vamos a evaluar esas suturas. Si el bebé está muy pequeño, no queremos irradiarlo, podemos usar una ecografía transfontanelar para evaluar esas suturas. No es el examen ideal para evaluar hueso, pero nos da una primera idea de esto. Y luego yo siempre espero más o menos hasta los 4 a 5 meses para hacer la tomografía si está indicada porque clínicamente estamos sospechando una craneosinostosis. Ahí la hacemos y confirmamos o descartamos el diagnóstico. Hoy en día no está indicado pedir una radiografía de cráneo. ¿Por qué? Porque bueno, vemos la radiografía y vemos de pronto las suturas, pero a veces no son de buena calidad. Y en segundo lugar, además de estudiar el hueso del cráneo, nos interesa saber cómo está el encéfalo. Entonces la radiografía no nos va a aportar esa información. Y a veces no es concluyente y de todo modo nos toca hacer la tomografía, entonces hay otra radiación. Entonces, el mensaje aquí es que si sospechamos una plagiocefalia posicional, no está indicado hacer estudios radiológicos. Pero si en el examen clínico vemos que hay una craneosinostosis, ahí sí está indicado. ¿Cómo la vamos a diferenciar? Recuerden muy bien el esquema a la izquierda de la posicional y vamos a ver aquí a la derecha una craneosinostosis lambdoidea. Lo primero es que la sutura está cerrada, no está permeable. También se va a aplanar el cráneo de ese lado, pero como esto me retrae los tejidos, la orejita se desplaza hacia atrás y no hacia adelante. Además de esto, vamos a ver que si hay una protuberancia posterior, pero es más puntiaguda, casi como haciendo un gorrito de gnomo ahí. Y en la frente pasa lo contrario, no se va a bombar el mismo lado donde está el aplanamiento, sino el lado contrario, como en forma cruzada. Estos hallazgos clínicos muy simples nos ayudan a diferenciar una sinostosis lambdoidea, que se llama una plagiocefalia posterior sinostótica, de una plagiocefalia posicional. Entonces, este es un bebé con una sinostosis lambdoidea y vamos a ver que el lado aplanado está ahí en un lado, la orejita está desplazada hacia atrás, pero miren cómo el lado protruido atrás es muy puntiagudo. Parece como si tuviera un gorro de un gnomo ahí. Y en la tomografía vamos a ver que está ausente la sutura está cerrada. Aquí vemos la sagital, aquí vemos la lambdoidea que están permeables, pero el resto está ausente. Aquí, esta es otra tomografía con reconstrucción tridimensional en la que vemos
que la sutura de un lado está perfectamente permeable y esta se viene cerrando aceleradamente, cuando en realidad debería empezarse a cerrar a partir de los 18 meses, empezamos a verla cerrar antes de los 6 meses. Esto es una No. sinostosis lambdoidea y el tratamiento es con cirugía. Es muy diferente de la plagiocefalia posicional. Si no sospechamos una sinostosis, pero si vemos que el bebé tiene alguna alteración neurológica, por ejemplo, hipotonía, una asimetría en el examen, por ejemplo, que veamos que hay claramente un lado que no mueve bien y el otro sí, si vemos también un retraso psicomotor muy marcado para la edad, porque a veces tenemos unos temas de maduración que los podemos manejar originalmente con unas recomendaciones de estimulación y con terapias, pero vemos que responden rápidamente. Pero si no responden a esto, ya hay que avanzar en los estudios y profundizar para encontrar la causa, como una resonancia, un estudio genético y un estudio metabólico. Generalmente la plagiocefalia posicional no es la causa de ninguna de estas alteraciones neurológicas. Muy por el contrario, puede ser la consecuencia. Entonces, un bebé hipotónico que no sostiene la cabeza, que no se sienta, que no se gira o que no gatea, es más probable que esté acostado unos periodos más prolongados del tiempo. Entonces, como consecuencia, se va deformando y aplanando su cabeza. Yo quiero detenerme aquí para saber si los conceptos están quedando claros. Voy a dejar de compartir un momento. Y quisiera saber, Edna, si tenemos alguna pregunta hasta ahora, si quisieras hacer un comentario adicional. Para los neuropediatras y los neurocirujanos, esta es una consulta muy frecuente, pero afortunadamente es fácil de manejar y mientras más temprano nos llegue, más rápido lo podemos corregir. Bueno, Doc, yo quisiera de pronto que, como hay padres presentes, de pronto les expliquemos un poco respecto a qué es una sutura, de pronto porque aquí hay personal médico también, pero pueden haber papás también, muchos papás que de pronto no entiendan algunos términos. ¿Qué es una sutura? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la landoidea? ¿Y por qué es tan importante? Entonces, y recalquemos porque es muy, muy importante esta gran diferencia de que es una sinostosis, una craneosinostosis y bueno, y la plagiocefalia posicional. Entonces, sobre todo esos términos de pronto que algunos padres puedan generarles un poco de dudas. Entonces, para aclararlos, Doc, si tiene alguna diapo ahí de pronto para regresarnos, para explicarle a los papás. Claro que sí. A diferencia de otras especies, los seres humanos nacemos con los huesos del cráneo despegados, sin unir. ¿Por qué es esto? Es una estrategia evolutiva para que los bebés puedan pasar por el canal del parto y después de nacer es cuando se da gran parte de la última etapa del desarrollo del sistema nervioso, que es la mielinización, que eso aumenta ese volumen craneano enormemente. Si esto ocurriera antes de nacer, pues el bebé no podría pasar por el canal del parto y la especie humana se habría extinto. Entonces, por eso tenemos fontanelas, que es ese puntico blando que encontramos acá en la parte anterior de la cabecita arriba. También hay una pequeña fontanela posterior y vamos a tener las suturas. Las suturas son estos eh, sitios donde se unen los huesos del cráneo que eventualmente se van a fusionar y nos van a ocasionar que se cierre completamente la cavidad craneal. Entonces, en este esquema podemos ver la fontanela anterior y vemos los dos huesos frontales que se unen a través de esta sutura metópica y finalmente esta sutura desaparece, se fusiona y el hueso frontal queda como uno solo. Tenemos los dos huesos parietales que se unen en el centro a través de la sutura sagital y tenemos el hueso occipital que se une a los parietales a través de esa sutura que se llama la lambdoidea. Se llama lambdoidea porque es como una Y invertida y viene del nombre de la letra en griego. Tenemos muchas más suturas en la base del cráneo, pero estas no se ven ni se palpan externamente. Entonces aquí en esta tomografía esta lineecita muy aserrada que se ve uniendo un hueso con otro es la sutura. Aquí el hueso occipital debe unirse por la sutura lambdoidea al parietal. Y en este caso esta sutura está patente, está permeable. Y ella se va a cerrar eventualmente, pero se debe empezar a cerrar a los 18 meses, no antes. En este paciente con craneosinostosis, pues esta sutura se cerró antes de tiempo. Perfecto. Es Eso decir, de entonces, pronto aclararía un poco sí, es el decir, concepto. entonces esas Sí. lineecitas que ustedes vieron en la imagen son las suturas y al igual que las fontanelas, es el mecanismo que tiene el cráneo para crecer,
y para permitir que ese cerebro en crecimiento pues tenga un espacio para crecer, que es lo que uno espera en esos primeros, sobre todo primeros 2 años, como muy bien lo dijo el doctor. Doctor, tengo una pregunta acá y es entonces, eso que usted hablaba de la simetría facial y de la desviación de la oreja de mi hijo, entonces, que me digan a mí que la simetría, que haya simetría en la carita y desviación de la oreja, no necesariamente me indica que hay algo grave o sí me indica la desviación de la oreja. No, No necesariamente, para dar no claridad como algo. necesariamente, y algo muy importante, es reversible. Si logramos manejar esto a tiempo, esa asimetría se puede revertir completamente y la carita y la cabeza quedar completamente simétricos. Ahora, todos tenemos algún grado de asimetría o de irregularidad. Nadie es perfectamente redondo, liso y simétrico. Por eso no hay que obsesionarse con que todo sea perfecto, pero si detectamos una simetría cráneo-facial es porque está ocurriendo un proceso de remoldeamiento por posición o porque puede estar habiendo otra condición de base. Por eso en la consulta vamos a diferenciar estas condiciones. Ok, entonces, Doc, también precisando un poco el mensaje anterior, entonces todo niño con plagiocefalia no necesita TAC. Si sospechamos plagiocefalia posicional, de hecho no deberíamos hacer TAC y no deberíamos hacer radiografías. Así protegemos ese cerebro en desarrollo de una radiación innecesaria. Perfecto. Hay una cosa muy interesante, Doc, que me pareció que en plagiocefalia, casi cuando uno escucha estas charlas para los médicos, no se nombra tanto, pero es eh, esto que usted dice muy interesante y es que la plagiocefalia es una secuela, más no es la causa de, por ejemplo, hipotonía, que no es la causa de un retraso en el desarrollo, porque en la consulta de neuropediatría, a nosotros cuando nos llegan, ese es el gran inconveniente que muchas veces vemos el niño con plagiocefalia posicional, pero a veces, claro, a grandes rasgos, para uno como papá dice, bueno, entonces le veo la cabecita un poco más aplanadita y tal vez el pediatra le llama la atención también la cabecita, pero también a nosotros como neuropediatras, obviamente en el examen neurológico nos damos cuenta que más allá de la plagiocefalia hay muchísimas más cosas y en eso quiero resaltarlo porque el doctor lo mostró en 3 diapositivas grandes y es que las alteraciones neurológicas que pueden estar de base, no diagnosticadas, pueden dar una secuela y la plagiocefalia puede ser la punta del iceberg de un problema que no hemos detectado. Entonces el doctor lo mencionaba, hipotonía, el niño que no se mueve, que tiene los músculos con un tono bajo, que tiene una debilidad y que por lo tanto se demora, por ejemplo, el doctor lo dijo, en sostener la cabeza. Dura mucho tiempo acostadito y pues la cabeza se va a aplanar. Entonces ahí la plagiocefalia es una consecuencia de ese retraso en el desarrollo y de esa hipotonía. Entonces, eso me parece muy Así importante es. recalcarlo. De acuerdo, Edna, y es importante también darle mucha prioridad al examen neurológico y al neurodesarrollo. La forma de la cabeza es importante. Tenemos que evitar a toda costa las deformidades craneofaciales porque son prevenibles, pero en realidad lo que prima ahí es cómo va el desarrollo de ese bebé, cómo se está dando su examen neurológico y cómo va creciendo todo ese sistema nervioso y lo vemos en esos hitos maravillosos del desarrollo que se van presentando en los bebés y que nos sorprenden como padres día a día. Un día están haciendo algo y al día siguiente ya están haciendo algo nuevo y ni siquiera nos dimos cuenta cómo ni tuvimos ninguna influencia, ellos solo lo hacen. De repente hablan, de repente gatean, es porque su cerebro se está desarrollando bien. Doc, y si yo soy un papá, una mamá que estoy aquí conectada y veo que mi hijo tiene, bueno, una plagiocefalia, o si soy pediatra o médico general, ¿a dónde debo acudir primero? ¿Al neuropediatra, al neurocirujano? ¿Qué debo hacer yo como papá? ¿A quién debo consultar idealmente? ¿Neurocirujano, neuropediatra? ¿A los dos qué debo hacer entonces, incluso como Bueno, pediatra? esta es mi causa más frecuente de consulta, pero es la causa menos quirúrgica de todas. Entonces, yo aconsejaría que hiciéramos un manejo inicial, porque la mayoría puede mejorar inicialmente. Entonces, en la consulta de medicina general y de pediatría, e incluso en un buen control de crecimiento y desarrollo por enfermería, se puede manejar esto sin llegar necesariamente al neuropediatra o al neurocirujano como subespecialistas de entrada. Obviamente a veces hay dudas, hay angustias y con mucho gusto los podemos ver, pero ahora que veamos algunos tips, algunos consejos para el manejo que los padres pueden empezar en casa, a veces ni siquiera tendrían que ir a una consulta.
Nosotros, Perfecto. pues obviamente felices de atenderlos y de orientar el manejo, pero si seguimos las recomendaciones que vamos a dar hoy, muchos de los casos se van a poder manejar en casa. Perfecto, Doc. Estamos ansiosos de escuchar todas esas recomendaciones porque como papás tenemos muchas dudas y a veces no sabemos qué hacer. Entonces, todas estas recomendaciones de profesionales como usted pues son muy valiosas. Entonces, Doc, está nuevamente aquí abierta el auditorio para escucharlo, para continuar escuchando todas esas recomendaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? Claro que sí, Edna, y eso. Y antes de compartir pantalla, quiero hacer hincapié en un mensaje que puso la doctora Blanca Doris, y es que no dejemos de medir el perímetro cefálico, algo tan básico, que es casi como una medida antropométrica como pesar y tallar. Medir el perímetro cefálico y realizarlo en la curva también nos indica que está yendo bien y que no, y que otras cosas podríamos estar buscando. Y palpar, hacer un examen físico en el que palpamos fontanelas, palpamos las suturas. La mayoría de las suturas son palpables. Uno palpa ahí una pequeña brecha donde está esa línea de sutura, o cuando hay una sinostosis, palpa una cresta ósea. Eso también nos ayuda a ir haciendo el diagnóstico y a irlo orientando. Entonces, muchas gracias por ese comentario y vamos a compartir pantalla nuevamente. Lo primero que vamos a hablar es de la prevención. Hay factores protectores. Imagínense que la lactancia materna no solamente nos sirve para la nutrición, para el sistema inmune y para el desarrollo psicológico a través del apego. Además, nos previene la plagiocefalia. Observen esta foto de esta madre lactando y cómo la cabeza del bebé está libre. Mientras la cabeza está libre, cuando el cerebro crece, como ya les dije, duplica su tamaño en los primeros 6 meses y luego vuelve a duplicarlo, es el cerebro quien nos moldea el cráneo circunferencialmente de adentro hacia afuera y no al revés, porque este cráneo es muy blandito, muy maleable. Pero ¿qué pasa si yo tengo a mi bebé acostado boca arriba con el tetero enchufado por horas y horas y horas? Pues miren, aquí mismo se ve cómo estas fuerzas, esos vectores desde la superficie se van aplicando sobre ese cráneo muy maleable y me van deformando atrás, produciendo esta plagiocefalia. Entonces, vamos a evitar estas posiciones prolongadas. Además, acostar un bebé en posición horizontal con el tetero nos puede generar broncoaspiración o incluso que la leche se vaya hacia el oído, nos cause una otitis y otra serie de problemas. Entonces vamos a evitar a toda costa estas posiciones y vamos a proteger la cabeza del bebé. También acordarse de estar alternando, que tome de un seno y del otro y que el bracito no nos esté apoyando sobre el hueso de la cabeza del bebé. Alzar a los bebés. Existe ahora el mito de que si alzamos los bebés se van a quedar apegados ahí para siempre y que nunca se van a dejar entonces poner en otra posición y no. Si a uno no lo alzan cuando es bebé, entonces ¿cuándo lo van a alzar? Y fíjense que esto también es un mecanismo protector porque la cabeza está libre. En nuestra diversidad étnica y cultural tenemos muchas formas de cargar, pero siempre cerciorémonos que la cabecita del bebé no esté apoyada contra nuestras superficies óseas, sino que siempre esté libre. Los cargadores también en distintas comunidades se usan de diferentes formas. Por ejemplo, en comunidades indígenas lo usan en la espalda, pero miren que la cabecita de este bebé está libre. Él está apoyado su carita de un lado, pero luego la va a girar para el otro lado y vamos a evitar ese moldeamiento posicional. Cuando ya tenemos la plagiocefalia, el manejo postural es la primera elección. Siempre hay que agotarlo antes de pensar en un casco, antes de pensar en una potencial cirugía y todo. ¿En qué consiste ese manejo postural? En cambiar al bebé de posición para que no esté apoyado todo el tiempo sobre el mismo hueso. Cuando aplicamos esto estrictamente, lo iniciamos temprano, temprano es en los primeros meses, 4, 6, a 8 meses. Es efectivo en más del 90% de los casos. No necesitan casco, no necesitan cirugía. Prospectivamente, he tenido la oportunidad de atender a más de 3.800 pacientes en 21 años de experiencia y he visto que el 90 o a veces más porcentaje de los pacientes se mejoran solo con medidas posturales. Además, yo les hago una intervención educativa y les hago seguimiento en un promedio de 6 meses, o sea, por lo menos hasta que cumplen un año. Y el rango va desde los 4 hasta los 12 meses. No es solamente decirle a los papás, vayan y cambien los de posición, hay que hacer una intervención educativa. La intervención educativa es un tratamiento.
así como lo es una ortesis, así como lo es una cirugía. Entonces, con instrucciones precisas y también con seguimiento para verificar que haya adherencia al manejo. ¿Cuándo lo vamos a completar? Con fisioterapia, cuando está indicado. O sea, si detectamos hipo o hipertonía, tortícolis o retraso psicomotor, vamos a acompañar esto con las terapias que estén indicadas. Muchas de las veces vamos a empezar con fisioterapia, pero en algunos casos vamos a complementar con terapia ocupacional o con fono, pero de entrada fisioterapia. ¿Qué complicaciones tiene el manejo postural? Ninguno. ¿Cuánto cuesta? 0 pesos. Tiene algo muy chévere además que involucra a los padres y cuidadores y esto mejora el apego, mejora la interacción psicoafectiva y favorece un desarrollo psicomotor mucho más rico porque estamos pendientes de jugar, de alzarlo, de cambiarlo de posición. Entonces, las personas que estamos alrededor de este bebé vamos a estar mucho más pendientes cuando hacemos ese manejo postural. ¿En qué consiste? Recuerdo y no me canso de repetir que los bebés menores de 6 meses y si son prematuritos, por ahí 8 meses o más, no deben dormir boca abajo por el riesgo de muerte súbita. Pero cuando están despiertos, sí podemos lograr que pasen lo más que puedan. Vamos a ponernos la meta de que pasen mínimo 2 horas diarias boca abajo, por momentos cortos, no seguidos porque ellos se cansan, protestan, lloran, sino sumando 5 minutos aquí, 5 minutos ahí, en el transcurso del día, estos momentos nos van a completar esas 2 horas. ¿Dónde los vamos a poner boca abajo? En una colchoneta en el piso, en un tapete de fondo bien altas. Vamos a también ponerlo sobre un cojín o un rollito. Cuando el bebé ya supera los 5 meses, podemos también dejarlo, aparte de las 2 horas boca abajo, en posición semisentada. En este caso, este cojín de media luna, que es el mismo que utilizamos para la lactancia, nos sirve para ponerlo boca abajo, pero también semisentado. Fíjense que me da un apoyo a los lados y atrás, pero clave, la cabeza está libre. También cuando ya los vamos a sentar en la sillita de comer, ojo, siempre con el cinturón puesto, vamos a también dejar esa cabeza libre y además de las 2 horas boca abajo, los tiempos alzado y los tiempos semi-sentado nos van a ayudar también a ese manejo. Recuerden, si la cabeza está libre, es el cerebro el que al crecer nos va a moldear el cráneo de adentro hacia afuera. ¿Cómo cargar a los bebés? Lo ideal es cargarlos en posición vertical, con la carita mirando hacia nosotros y la parte occipital, que es la parte de atrás, hacia afuera. Si usamos un fular o un cargador, también vamos a repetir esta estrategia. Fíjense que nuevamente la cabecita está libre. Voy a repetir en esta diapositiva, en esta y en esta, la cabeza del bebé está libre siempre. Entonces vamos a tratar de que esa cabeza la mayor parte del tiempo no esté apoyada, especialmente que no esté apoyada sobre una superficie dura. A veces los papás tendemos a cargar a los bebés mirando hacia adelante y los tomamos de la colita como si estuvieran sentados. Sin embargo, ahí la cabeza se apoya sobre nuestro esternón y también el esternón, el huesito del pecho, va a dar una superficie dura que también puede ayudar a deformar. O lo mismo el brazo, si cargamos al bebé durante la lactancia, apoyado sobre los huesos de nuestro brazo, eso también me puede generar una deformidad y a veces favorece también la tortícolis si no cambiamos de posición o no estamos pendientes de que la cabeza esté libre. Si el bebé no va a dormir boca abajo y no va a dormir boca arriba, entonces, ¿cómo va a dormir? Tiene que dormir de medio lado. Ojo, a muchos papás y médicos les preocupa la dormida de medio lado porque se pueden voltear y quedar boca abajo y nuevamente tenemos ese riesgo de muerte súbita. Para prevenir esto, podemos utilizar unos posicionadores, como estos dos triángulos que se unen con velcro en la mitad. También podemos hacer rollitos de cobija o podemos hacer otras estrategias que nos hagan un apoyo en la barriguita y en la espalda para que el bebé no se gire. La cabeza del bebé debe estar apoyada completamente de medio lado y puede ir, cuando está de medio lado, sin almohada o con una almohada rectangular plana de cualquier marca. Cuando están de medio lado, lo que queremos es que haya cierta presión sobre los parietales a los lados y que nos deje libre la parte de atrás para que se pueda desarrollar normalmente. Cuando es de medio lado, tratamos de no utilizar ni almohadas redondas, ni almohadas de lentejas, ni almohadas con huequito, sino simplemente sin almohada o con una almohada plana. Ojo, cerciórense que la cabeza siempre quede más alta que el resto del cuerpo para prevenir el reflujo gastroesofágico y sus complicaciones. Hay momentos del día en que es inevitable que estén boca arriba. Entonces, cuando están boca arriba,
sí tenemos que amortiguar la cabeza para evitar esa deformidad. ¿Cuándo es inevitable? Cuando estamos cambiando el pañal, estimulación, gimnasio, silla mecedora, coche, silla del carro, la cabecita va a estar apoyada. ¿Cómo la vamos a proteger? Con una almohada que nos amortigue, que sea gorda en la periferia y hundida en el centro. Esta va a hacer que zona externa que haga que todo el peso no quede sobre la región occipital. Esta almohada es la compañera fiel del bebé hasta los 18 meses y la llevamos con nosotros a todas partes, en el coche, en el carro, cuando viajamos. Siempre estar pendiente de que tenemos que cuidarle esa cabecita para que no se nos vaya deformando. En caso de que tengamos concomitante una tortícolis, es más difícil el manejo porque el bebé siempre va a tender a inclinar la cabeza y vamos a tener una limitación para la rotación cefálica. Entonces vamos a hacer estos ejercicios. Lo primero es, sosteniendo el hombro de un lado, vamos a flexionar cuidadosamente la cabecita hacia el lado contrario, como tratando que la oreja toque el otro hombro. Esto lo hacemos suave, en forma lenta y gradual. Cuando hay tortícolis, puede doler al principio, puede molestar por el estiramiento del músculo. Entonces es normal, pero si ya está causando mucho llanto, pues suspendemos el procedimiento. Lo mismo, hacemos esto, contamos 10 segundos, volvemos al centro y luego vamos a hacer en el otro lado. Bajamos el hombro contrario, llevamos la cabeza hacia este lado, contamos 10 segundos, volvemos al centro. Hacemos una serie de 10 para cada movimiento. Después de terminar las flexiones laterales, vamos a hacer rotaciones de la cabeza. Nuevamente, bajando el hombro contralateral, suavemente con nuestra manito vamos a girar la cabeza del bebé hacia el lado contrario. Contamos 10 segundos, volvemos al centro y luego vamos hacia el otro lado. Esto lo vamos a repetir 10 veces. ¿Cuántas veces al día hay que hacer esto? Solo una. Y esto nos va soltando esos musculitos. Cuando el bebé pasa mucho tiempo boca abajo, también ponerle estímulos visuales y auditivos de un lado y del otro para que gire la cabeza nos va a ayudar a que fortalezca estos músculos del tronco y la nuca y vamos a favorecer su desarrollo y vamos a corregir estas deformidades. ¿Cuándo se usa el casco? El casco sirve, con el casco se mejoran incluso más rápido que con el manejo postural, pero no está indicado en la gran mayoría de los casos. En lactantes menores de 6 meses no está indicado en ningún caso porque el cráneo es tan maleable que todos mejoran con manejo postural. Cuando el bebé ya cumplió 18 meses, tiene poca o ninguna utilidad. ¿Por qué? Porque la forma que uno tiene de la cabeza a los 18 meses es la forma definitiva. Ahí la fontanela ya está cerrada y las suturas se están empezando a cerrar. Así que esa es la forma que el bebé va a tener, aunque puede mejorar un poquito más con el tiempo, pues seguramente ya el impacto de la ortesis es muy mínimo, entonces es innecesario. No está indicada en los entre 6 a 18 meses, no está indicada en los casos leves. Los casos leves se mejoran todos con manejo postural o incluso cuando el bebé ya se sienta, gatea, se para, camina, pues su cabeza está libre y no está haciendo ningún apoyo, entonces el cerebrito es el que me la va corrigiendo de adentro hacia afuera. En los casos leves tampoco está indicada. ¿Cuándo podríamos tener indicaciones? En mayores de 6 meses y menores de 18 que tengan deformidades moderadas y una pobre adherencia al manejo postural. Aquí es opcional o podemos seguir intentando medidas posturales. ¿Cuándo hay una indicación médica estricta? Mayores de 6 meses y menores de 18 que tengan un compromiso severo. ¿Cuándo es severo? Cuando me afecta, por ejemplo, un hemicráneo, o sea, media cabeza, no solamente la parte posterior. Cuando venían con deformidades severas desde antes de nacer y no mejoraron con el manejo postural hasta los 6 meses. Cuando son bebés prematuros que estuvieron 3, 5 meses en la UCI neonatal hospitalizados y tuvieron que estar acostados mucho tiempo. Cuando tenemos una tortícolis persistente que no ha mejorado con fisioterapia. Cuando hay un compromiso neurológico que no facilite el manejo postural o cuando tengamos un compromiso de media cabeza, como mencioné previamente, y que no haya mejorado con el manejo postural estricto. O sea que, ojo, entre 6 y 18 meses, aunque sean casos severos, siempre agotamos el manejo postural primero, que la gran mayoría, incluso si son severos, van a mejorar y no necesitan la ortesis. Entonces, si ya agotamos el manejo postural y tenemos cualquiera de estas indicaciones, ese es un paciente que vamos a indicarle que inicie este manejo. ¿Cuál es la ventana ideal para iniciarlo? Entre los 6 y los 18 meses.
O sea que no es cierto que si ya tiene 7 meses y no le ponemos el casco, no se van a mejorar. No, también se puede mejorar con el manejo postural y si ya definimos que es con el casco, pues es la edad para utilizarlo, porque en menor de 6 meses nunca lo vamos a usar. ¿Cómo hay que usarlo? Se usa 23 horas diarias en un promedio de 6 meses, pero a veces se puede extender a más, como hasta 9 meses de acuerdo con la evolución. Como la cabeza del bebé crece, a veces hay que recambiarlo por una nueva ortesis. El costo aproximado de cada unidad es de $2.500. Entonces saquemos la cuenta con la conversión a pesos colombianos. Y además, si necesitan más de una unidad, pues esto se duplica. Eh, Como vimos, el tratamiento postural no tiene costos y además de esto no tiene complicaciones. Aunque las complicaciones de una ortesis craneana son bajas, el casco sí puede presentar algunas complicaciones que no se presentan con el manejo postural. A los bebés les puede dar irritabilidad y mal genio por tener que usar esto 23 horas diarias durante 6 meses. A veces quedan mal ajustados. En las zonas que son muy cálidas del país, les genera mucha irritabilidad por el calor y por el sudor. Se puede presentar eritema cutáneo con dermatitis del cuero cabelludo, úlceras por presión y además interfiere con el apego parental. ¿Por qué? Porque como tienen el casco, ya no nos tenemos que preocupar por el manejo postural, no nos tenemos que preocupar incluso cuando empiezan a gatear, pues los papás tampoco se preocupan porque si no se peguen en la cabeza, etcétera. Entonces, de hecho, las posibilidades de interactuar y el apego disminuyen cuando tenemos este uso prolongado de la ortesis craneana. Clave en estos pacientes vigilar periódicamente la piel, pues cuando se lo quitamos para bañarlo, miremos que no están haciendo úlceras por presión, que el cuero cabelludo esté bien y que no tengamos alguna otra complicación. Y periódicamente hay que hacer una revisión de esto. Entonces, fíjense que aunque el riesgo de complicaciones es bajo, no está exento de complicaciones. Por eso, no es la primera elección y debemos evitarla también por los costos. La cirugía, ¿cuándo hay que operar una plagiocefalia posicional? Hoy en día no está indicado operarla. O sea, esta es una condición que no requiere cirugía. Por eso les dije, es mi consulta más frecuente, pero es la menos quirúrgica de todas. ¿Por qué no hay que operarnos? Porque el balance de riesgo-beneficio es muy pobre. Yo no le voy a mejorar de algo porque generalmente esto no me compromete la funcionalidad, el coeficiente intelectual, el desarrollo neurológico del bebé, y si lo voy a someter a un riesgo de sangrado, de infección, de necesidad de reintervenciones, de problemas de la herida y otros. Entonces, si hacemos un balance riesgo-beneficio, entonces, si están viendo mi pantalla, vamos a mi video. Si hacemos una balanza y ponemos aquí los riesgos y acá los beneficios, operar estos pacientes tiene muchos riesgos y muy poquitos beneficios. Entonces, no está indicado operarlos. ¿Qué riesgo puede tener una cirugía? Infección, hemorragia, fístulas del líquido cefalorraquídeo, un pobre resultado estético con necesidades de reintervención. Entonces, se limita únicamente y excepcionalmente a casos muy severos que no respondieron al manejo o que tenían otra deformidad craneofacial asociada. Por ejemplo, tengo un paciente con una craneosinostosis compleja como un síndrome de Cruzón y aparte hizo plagiocefalia posicional. Pues si voy a corregir la bóveda craneana, de paso corrijo la plagio. O un paciente que lo voy a operar por otro motivo y que voy a abordar esa zona, pues ahí puedo hacer la corrección. Del resto, estos son pacientes que no se deben operar. Mientras más temprano los manejemos, vamos a evitar estas deformidades severas. Bien, voy a detenerme aquí y quiero hacer hincapié en que si se fijaron, muchas de estas medidas son muy sencillas y las podemos hacer en casa, incluso para prevenir la plagiocefalia o para manejarla cuando apenas está en un estadio leve. Y para esto ni siquiera necesitamos una consulta. Obviamente, en el control de crecimiento y desarrollo, con enfermería, con medicina general o con pediatría, podemos detectar esto y les vamos a dar también unas recomendaciones para prevenirla y manejarla. Pero si hacemos esto estrictamente en forma muy juiciosa en casa, lo podemos manejar sin necesidad de ir a una consulta especializada. Ahora, si ya hicimos el manejo y el paciente no mejoró, si la adherencia al manejo es muy difícil, porque no todos los casos son iguales y hay bebés que pueden tener condiciones particulares. eh, o si vemos que hay una patología asociada o algo no va bien con el desarrollo, pues ahí es el momento de una interconsulta a neuropediatría o a neurocirugía.
Perfecto, supremamente importante estas recomendaciones y son cosas que hay que resaltar porque son tan al alcance de nosotros, por ejemplo, la lactancia materna, el porteo ergonómico, por ejemplo, consentir, alzar nuestros bebés, jugar con nuestros bebés. Esto definitivamente son espacios que no nos podemos perder como padres y que definitivamente estimulan el neurodesarrollo en nuestros niños, tienen muchísimos beneficios, incluso todo esto que usted nos mencionaba es prevención de plagiocefalia también, posicional. Una cosa Así es, importante, Edna, y tengo ¿sí, dos Doc? preguntas claves que siempre hacen los papás. ¿La almohada de lentejas sirve o no sirve? Entonces, la respuesta es sí sirve. Sirve sobre todo como esa almohadita redonda cuando está en boca arriba, porque eso se acopla a la forma de la cabeza y no deja que se deforme. No me gusta que la usen cuando están de medio lado, porque se acopla la formita, no deja que se deforme, pero tampoco me corrige. Entonces, es importante saber cuándo usarla, pero la almohada de lentejas está al alcance de todos. Toman una tela suave, como de dacrón o algo así, más o menos de unos, yo diría como unos 25 por 25, la cosen de tres lados, dejan un lado abierto, lo rellenan con 1 kilo de lentejas, la cosen del lado que estaba abierto y esa me sirve para amortiguar también. Es algo que en las casas, en cualquier parte del país lo pueden hacer. También está la opción de comprar una almohada como la que les mostré, pero hay muchas alternativas y no hay ninguna marca específica que sea superior a otra. La segunda pregunta, Edna, muy común de los papás, es cuando tienen displasia de caderas y tienen la férula, ¿cómo hacen para hacer los cambios de posición? Porque ahí se dificulta ponerlos de medio lado. Entonces, recuerden que cuando le ponemos la férula, los piecitos quedan como en el aire, entonces ponemos una almohadita debajo de los pies para evitar que les estalle acá en la parte de abajo de la pierna. Pero la cabeza tiende a quedarnos boca arriba todo el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos? Esos triangulitos que les mostré que se unen para que el bebé quede de medio lado también se pueden separar. Entonces, ese triangulito lo podemos usar como cuña en un hombro y al acuñar ese hombro, vamos a girar la cabeza hacia el lado contrario, pues ya no va a quedar apoyado acá en la parte occipital, sino que queda apoyada de ladito. Pues la cabecita va a quedar de medio lado y el cuerpo sí queda boca arriba. Luego, la siguiente vez, alternamos. Vamos a poner la cuña en el otro y vamos a girar la cabeza hacia el lado contrario. Y así podemos alternar esa posición para que no se nos deforme la cabeza cuando tienen esa férula para la displasia de caderas. Ahora, la displasia de caderas también se usa como 23 horas diarias. En esa horita que se la quitamos para bañar al bebé, lo secamos, lo vestimos y lo dejamos ese resto del tiempo boca abajo para que nos fortalezca músculos de nuca y tronco y para que la cabeza quede libre. Adelante, Edna. Exacto, esos espacios que ahora pues el tummy time es supremamente importante dejar el bebé boca abajo cuando está despierto, nos permite también estimular mucho como papás el neurodesarrollo. Estando el niño boca abajo podemos estimularlo desde el punto de vista visual, hablarles, cantarles, jugar con ellos y es un espacio que tenemos que aprovechar. Estos cojines que usted mencionaba, Doc, también, pues con cojincitos similares también podemos apoyar el tummy time y cuando ya logre como más o menos a los 5 meses, como bien lo mostraste, podemos dejarlo en posición semisentada y ahí también podemos aprovechar para poderlos estimular también de otra forma ya en posición semisentada y poder favorecer que la cabecita esté libre de compresiones externas que puedan favorecer la plagiocefalia posicional. Entonces, recapitulemos, plagiocefalia, tener plagiocefalia no es equivalente a casco, número uno. El tratamiento de la plagiocefalia posicional no tiene costo, no tiene costo, no tiene mayor, digamos, una intervención que haya que hacer urgente, muchas cosas están a nuestro alcance. Y una pregunta también que nos hicieron en algún momento, a una paciente que preguntaba en algún momento, entonces, si mi hijo no usa casco, entonces no hay riesgo de que mi hijo se quede en el neurodesarrollo, es decir, si mi hijo no es candidato a casco, entonces el neurodesarrollo de mi hijo no se va a afectar. No, todo lo contrario. Al no usar el casco y favorecer el manejo postural, estamos fomentando un desarrollo más saludable. Ahora, si tiene una indicación médica del casco, pues nuestro deber como médicos es prescribírselo y que empiece su manejo. Y en estos casos, lo que va a corregir es una deformidad craneofacial, pero no necesariamente impacta este neurodesarrollo. Cuando el paciente no recibe ningún tratamiento,
Si vamos a tener unas deformidades a largo plazo, cuando son asimétricas nos puede afectar un poquito el desarrollo de la articulación temporomandibular y causar una mordida cruzada, puede tener algunos problemas de autoestima cuando son adolescentes, pero este es en el que no recibe ningún tratamiento. Y les recuerdo que el manejo postural es un tratamiento, es una intervención que es segura, de bajo costo y al alcance de todos. Y esta intervención es súper efectiva. Perfecto. Bueno, ya tenemos unas preguntas aquí en nuestro chat. Marcela pregunta, lactante de 2 meses con cierre prematuro de fontanela con neurodesarrollo acorde a su edad, acorde, ¿hay que mandar a urgencia a neurocirugía o hacemos un TAC de cerebro de urgencia? ¿Qué es lo aconsejable? Pregunta Marcela. Gracias, Lactante de... Marcela, por la pregunta. Lo primero que yo aconsejaría es no hacer TAC de entrada. Entonces, hablamos un poquito de cuándo se cierran las fontanelas y las suturas. Entonces, la fontanela posterior, que queda aquí en todo el centro de la parte posterior entre los occipitales y los parietales, se debe cerrar antes del primer mes. O sea, bebé nace, la palpamos y al mes ya debería estar puntiforme o cerrándose. La fontanela anterior debe cerrarse entre los 6 y los 18 meses. Entonces, hay bebés en los que se va a cerrar más temprano, otros más tarde, pero todos dentro de un rango normal. Entonces, si palpamos este lactante de 2 meses y la fontanela está pequeña, que ya nos cabe como el pulpejo del dedo o que ya está quedando puntiforme, se está cerrando temprano, pero no necesariamente en forma prematura. En ese caso, vale más la pena una evaluación clínica primero. Entonces, se puede pedir la evaluación por neurocirugía, pero ¿qué cosas nos indican que todo va bien, aunque la fontanela esté pequeña? Que el perímetro cefálico va creciendo dentro de la curva normal, aunque no sean los percentiles más altos, pero que esté dentro de la curva, que haya ese crecimiento exponencial, que el neurodesarrollo esté bien y que no veamos deformidad craneofacial. En ese caso, aunque la fontanela está pequeña, simplemente es una tendencia al cierre temprano, pero no prematuro. Entonces, no nos indica craneosinostosis y fomentemos lo más posible no hacer TAC a esta temprana edad. Mientras más evitemos la radiación, mucho mejor. Entonces hacemos una primera valoración en que nos llama la atención esa fontanela pequeña. Hacemos un control nuevamente al mes. Miramos si el perímetro va en la curva, miramos que no haya deformidad y miramos que el neurodesarrollo está bien. Posiblemente estamos frente a un cierre temprano. En estos bebés, lo más posible es que se termine de cerrar hacia los 6 meses. Y es normal, porque está en la parte más inferior del rango grande y amplio que tenemos entre los 6 y los 18 meses. Ahora, si además de que se cerró la fontanela, vemos que alguna sutura se está cerrando y me está causando una cresta ósea donde debería estar la sutura, y si vemos alguna asimetría craneana o vemos alguna otra alteración, o el neurodesarrollo no viene bien, o venía muy bien en la curva y cambió, por ejemplo, cayó en la curva o aumentó exponencialmente en la curva, ahí es posible que tengamos que hacer un estudio más profundo. Entonces, comencemos siempre con la valoración primero, la interconsulta de neurocirugía, no es urgente, es prioritaria, pero no es urgente, y la idea es valorarlo lo más pronto posible. Si vemos signos de cráneo sinostosis, ahí sí vamos a indicar la tomografía con reconstrucción tridimensional que nos confirma el diagnóstico y nos sirve para el planeamiento quirúrgico. Perfecto, perfecto, clarísimo. El doctor Carreño dice, excelente charla y dice, si se asocia a tortícolis congénita, también se beneficia de aplicación con toxina botulínica. Sí, claro, ese es un tratamiento que se va escalonando. Entonces, siempre comenzamos enseñándole a los papás los estiramientos y los cambios de posición. Segundo, fisioterapia. 90 y pico % se mejora con fisioterapia. Hay un porcentaje que no mejora, sobre todo los que presentan una condición llamada fibromatosis poli. Y es que el esternocleidomastoideo, que es este músculo que va de la cabeza hasta la clavícula, puede hacer una fibrosis y una contractura muy fuerte que me forma casi una masita aquí en el cuello. Esos casos de fibromatosis poli también mejoran con fisioterapia, pero hay unos casos que no. Entonces ya buscamos otras alternativas como medicamentos, toxina botulínica y otros. Y además, en los casos más severos que llegan a edades avanzadas, pues el tratamiento quirúrgico también liberando esa fibromatosis y liberando el esternocleidomastoideo. Hoy en día, operar esto es muy exótico porque lo detectamos muy temprano y lo manejamos y es completamente reversible.
Pero siempre que veamos una plagiocefalia asociada a tortícolis, debemos comenzar fisioterapia tempranamente, porque esto me empeora una condición, me empeora la otra. Eh, en unos instantes, entonces, vamos a presentarles un algoritmo de manejo para que a todos nos quede claro cómo es la secuencia de acciones que debemos tomar frente a una plagiocefalia o una tortícolis. Tenemos una pregunta aquí también de Angélica, pero no sé si había alguna anterior. Bueno, Andrea Juliana Rodríguez nos dice, excelente charla. Hay técnicas de neurorehabilitación que son, favorecen los cambios posicionales. Yo creo que esto va muy de la mano que lo que el doctor nos mencionaba, los ajustes posturales y la fisioterapia, que pues obviamente es de del abordaje importante inicial en estos pacientes. Y sobre todo, por ejemplo, en la tortícolis, la fisioterapia es necesaria antes de pensar en otras conductas. Entonces, pues va muy de la mano con lo que ya se había mencionado. Y Angélica nos acaba de escribir, soy madre de un bebé de 4 meses y medio con diagnóstico de plagio, braquicefalia. ¿Y qué tan confiable es este diagnóstico, doctor? Es confiable. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la cabeza se aplana en forma simétrica, como les dije, el cerebro está creciendo y crece hacia donde no encuentra resistencia. Si siempre hay resistencia acá, pues el cerebrito me empuja el cráneo hacia los lados, eso se llama una braquicefalia, me lo empuja hacia arriba, eso se llama una turricefalia, y me abomba la frente e incluso hace que las orejitas se vayan abriendo. Todo esto se produce por la misma causa, por la plagiocefalia. O sea que una plagiocefalia combinada con una braqui o turricefalia es muy común, esa asociación es muy frecuente. Y las tres cosas son corregibles con el manejo postural. Entonces no es que porque tengamos braqui está más grave o es más severa la condición, no, es una cosa está asociada a la otra. Cuando hay turricefalia, el perímetro cefálico empieza a crecer de esta manera y no circunferencial. Por eso estos bebés pueden tener el perímetro cefálico por debajo de los percentiles esperables para la edad, pero no porque haya un problema, sino porque está creciendo hacia arriba y no hacia los lados circunferencialmente. Perfecto, doc. No, no hay más preguntas de momento. Yo creo que podemos pasar al algoritmo final, que yo creo que es para que ustedes se queden con un mensaje central final y bueno, se lleven todo esto condensado tan interesante que nos ha contado el doctor el día de hoy. Excelente. Entonces, vamos a dividir los pacientes en tres grupos. Si el bebé tiene menos de 6 meses, lo que vamos a hacer es manejo postural. Menos de 6 meses con diagnóstico de plagiocefalia, vamos a hacer un manejo postural. Y le hacemos seguimiento mínimo hasta que tenga 12 meses, reforzamos la educación continuamente, verificamos adherencia a este manejo. Van a ver que el 99, si no el 100%, se mejoran en las primeras 4 a 12 semanas, solamente con el manejo postural. Si nuestra bebé tiene entre 6 y 18, si es mayor de 18 meses, vamos a hacer manejo conservador. En esta edad las medidas posturales todavía sirven, pero ya no tienen mucho impacto y claramente el casco no lo necesita. La forma que tenemos de la cabeza a los 18 meses suele ser la forma definitiva. El bebé puede dormir como quiera, no necesita almohadas especiales. Entonces, ¿qué hacemos? Tranquilizamos a los padres de esto no va a afectar. Generalmente se disimula muy bien cuando crece el pelo y eh, asegurarles que nadie tiene una cabeza perfectamente lisa, redonda y simétrica. Todos tenemos algún grado de asimetría o de irregularidad y es perfectamente normal dentro de la variabilidad biológica que tenemos los seres humanos. Ahora, pacientes entre 6 y 18 meses. Si es leve o moderada, siempre vamos a agotar primero el manejo postural. Con esto se mejora la mayoría y vamos a hacerle seguimiento mínimo hasta los 12 meses. Si la plagiocefalia es severa o encontramos algún factor agravante como hipotonía, retraso psicomotor, tortícolis, cualquier otra cosa que dificulte el manejo postural, entonces vamos a hacerlo, pero lo vamos a asociar a fisioterapia. Esta combinación, científicamente demostrado con una evidencia de tipo A, corrige la mayor parte de todas las plagiocefalias en esta población, así sean leves, moderadas o severas.
en la primera valoración, no implica automáticamente casco y mucho menos cirugía. Ahora, si hicimos el manejo postural con fisioterapia y mejoró, pues hacemos seguimiento hasta los 12 meses, reforzamos educación, verificamos adherencia continua. Pero si no mejoró, es cuando vamos a usar la ortesis craneana. Entonces, fíjense que siempre agotamos el manejo postural. ¿Cuánto debe usarlo? 23 horas diarias durante mínimo 3 meses. Usualmente el promedio es 6 meses. A veces nos podemos extender incluso hasta 9 meses hasta que logremos unos objetivos de manejo. Si se mejora con la ortesis craneana, igual hacemos seguimiento, verificamos adherencia al casco y todo. Si no mejora y hay una deformidad grave o una condición asociada, como una craneosinostosis en otra parte del cráneo, es cuando excepcionalmente vamos a considerar un manejo quirúrgico. Pero les puedo decir que en mis 20 y algo años de experiencia como neurocirujano, no he tenido que operar ningún paciente que tenga una plagiocefalia posicional aislada. He tenido que operar otras condiciones que aprovecho para corregir alguna deformidad de tipo posicional, pero no porque la indicación fuera la plagiocefalia posicional. Entonces, con esto finalizo yo la presentación. Muchas gracias. Ahí tienen algunos datos de contacto y estamos muy contentos de que hayan podido asistir hoy, todavía con disponibilidad para responder preguntas adicionales. Doctor, muchísimas gracias por esta charla tan enriquecedora, por este algoritmo. Yo creo que con este algoritmo queda perfectamente resumido y supremamente claro lo que debemos hacer, no solo como padres, sino como médicos, porque sé que aquí hay muchos médicos conectados. Seguimos recibiendo mensajes de felicitación. Aquí nos pregunta Nidia Camila. Dice, buenas noches, al cuánto tiempo se debe considerar no mejoría con manejo postural y fisioterapia? Ya lo mencionamos previamente, pero no sé si Doc quiere recalcarlo nuevamente. Sí, podemos reforzarlo. Entonces, mínimo un mes y en pacientes que sean mayores de 6 meses. Si son menores de 6 meses, seguimos intentando nuestro manejo postural, lo reforzamos. En mi consulta yo hago una intervención educativa, revisamos, miramos imágenes, ponemos al bebé en distintas posiciones ahí en la camilla para que los papás vayan aprendiendo. Pero entonces yo diría mínimo un mes, pero generalmente hago esa primera consulta al mes y luego a los 2 meses. O sea que el periodo ideal para saber si no mejoró con el manejo postural sería de unos 3 meses. Ese es el periodo ideal. Perfecto, Doc. Carlos Osorio nos pregunta, buenas noches, con manejo postural en una bebé de 4 meses, ¿en cuánto tiempo se puede empezar a ver una mejoría? Me encanta que hayan hecho esa pregunta porque la mejoría con el manejo postural es lenta y gradual, no es rápida. Y como vemos a nuestros hijos todos los días, no podemos notar los cambios graduales. En la medida que pasan las semanas, sí los vamos a notar. Por eso, si empezamos temprano, si empezamos a los 4 meses, yo diría que antes de los 8 meses se ha corregido en cerca de un 80% o a veces 100%. Porque mientras más pequeño, más maleable el cráneo y así como se deforma, también se puede mejorar rápidamente. Pero no se angustien si no lo ven tan rápido, porque es lento y gradual. Cuando uno los ve diariamente, no es fácil medir la mejoría ni el cambio. En la consulta, los especialistas vamos viendo signos objetivos de mejoría. Ahora, eh, si una cosa que puede ayudar mucho, sobre todo cuando los bebés ya tienen 8 o 10 meses, un ejercicio que le pido a los papás que hagan es que miren fotos de cuando tenían entre 4 y 6 meses y los comparen con cómo están los bebés ahora. Ahí sí notan la diferencia rápidamente. Pero no hay que angustiarse, papás y mamás, de que no vean el cambio tan rápido porque es así, es lento y gradual. Y, y si el niño se está desarrollando bien, está haciendo el manejo postural estricto, va a mejorar con toda seguridad. Perfecto, yo aquí quiero resaltar una cosa que nosotros en la consulta vemos en estos casos y es seguimiento de neurodesarrollo. Si el niño continúa con su neurodesarrollo muy bien, su perímetro cefálico sigue pues continúa creciendo dentro de lo esperado para su edad,
Eso es tranquilizador. Entonces, papás, en el seguimiento lo hacemos desde el punto de vista clínico. No es necesario, por ejemplo, que si yo quiero ver una mejoría, vamos a hacerle un TAC al mes o un TAC a los 2 meses para ver cómo está o para ver si pasó algo, si ahora se ve algo. No es necesario porque desde el punto de vista clínico podemos identificar que el niño va bien. Y eso es también tranquilizador para nosotros como clínicos, pero también para ustedes como papás. Bueno, Es muy cierto, Edna, y también a veces, digamos, el TAC tiene radiación, que la queremos evitar a toda costa si no es necesaria. Y la resonancia no tiene radiación, que a veces a los papás les asusta la resonancia, la ecografía tampoco, pero solo hacemos exámenes cuando están indicados. Y acuérdense que los bebés, cómo se mueven, a veces nos toca hacer la resonancia bajo anestesia. Imagínese uno ganarse una anestesia sin necesidad. Y eso no es libre de riesgos. Entonces, solamente vamos a indicarlo cuando sea necesario. bueno, Magda hace una pregunta muy interesante porque también me la hizo una paciente alguna vez y es, bueno, doctor, ¿la craniometría para cuándo? Eso, ¿cuándo es útil? Y Magda precisamente nos pregunta, ¿la craniometría solo se hace si se va a usar casco? Entonces, doc, quiero que nos explique cómo es esto de la craniometría y bueno, en todos los casos Sí. hay que hacerlo, cuándo y bueno. Empecemos por ahí por decir, empecemos por decir qué es la craniometría. La craniometría son una serie de medidas que se toman en diferentes puntos clave del cráneo, como el diámetro antero-posterior, el diámetro bicoronal o el diámetro diagonal de la cabeza. Y hay unos puntos óseos en la cabeza que son más prominentes que otros y que nos sirven como parámetro para tomar esas medidas. Se llaman puntos craniométricos. La craniometría es tomar esas medidas del cráneo tomando como referencia esos puntos. La craniometría se puede hacer en cualquier momento, no solamente si uno va a decidir si se va a poner casco o no. Como les mostré en una de las diapositivas, con la experiencia de más de 20 años y más de 1.300 pacientes con esta condición, lo que he visto yo es que con una evaluación clínica completa, un perímetro cefálico y un examen del neurodesarrollo muy minucioso, es suficiente. En la gran mayoría de los casos, yo no he necesitado la craniometría para tomar decisiones. En el caso que remitimos para el casco, porque ya tiene una indicación médica estricta, es obligatorio hacer la craniometría porque en eso se basan los parámetros para hacer el casco a la medida del paciente. Pero se pueden hacer en cualquier momento. Yo no las hago de rutina porque hago el examen clínico completo y tengo información suficiente para decidir, primero, si es una plagiocefalia posicional o es por sinostosis. Segundo, si la cabeza está creciendo o no está creciendo bien. Puedo palpar, examinar, inspeccionar la forma para detectar asimetrías y hacer una evaluación del neurodesarrollo como cuarto punto para mirar que en realidad el cerebro esté creciendo adecuadamente. Entonces, en mi consulta de rutina no la hago, podría hacerlo en algunos casos excepcionales. Y cuando se remite a la ortesis craneana, en el lugar donde hacen las ortesis, esos son, ahí sí necesariamente hacen la craneana. Bueno, Magda dice, hay cascos en Mercado Libre. Creo que vale la pena que el doctor Kemmel nos aclare que esto es con medidas. No lo sabía. Que hay en Mercado Libre, o bueno, no sé, no lo sabía y pues vale la pena que Esos él cascos, dice. sí, la mayoría de cascos que están en el mercado son cascos de otros materiales que no son duros y que no sirven para moldear la cabeza. Personalmente no los aconsejo. ¿Por qué? Porque cuando los bebés empiezan a gatear, a pararse y a caminar, su cabecita puede chocar con algunas superficies, pero eso les sirve para desarrollar una habilidad muy importante que se llama la metría. Cuando yo me pego la primera vez, la próxima vez voy a mirar esa superficie, voy a calcular mejor para tratar de no pegarme, y más la segunda o la tercera. Los golpes menores en la cabeza no van a generar ninguna consecuencia al bebé. ¿Cuáles son los golpes menores? Un golpe contra una superficie como la mesa, la silla, una caída de su propia altura, en una superficie que preferiblemente esté acolchada. Esos son golpes que no nos generan consecuencias y sí le sirven al bebé para medir esas distancias y calcular y coordinar mejor su locomoción. ¿Qué es un golpe no menor? Una caída de altura, un golpe contra una superficie puntiaguda como la esquina de una mesa, de un mueble, de una parte de la casa, eh, un trauma contundente ya con un objeto que sea pesado.
Esto ya no es menor y ya requiere como una evaluación mucho más estricta. Pero poner cascos para que no se peguen en la cabeza es una mala idea, porque nos evita ese desarrollo adecuado y ese desarrollo de reflejos protectores. Ahora, si hubiera cascos duros para moldear la cabeza, tampoco los aconsejo. Como muy bien pregunta Magda ahí, deben ser hechos a la medida, porque cada cabeza es distinta en tamaño y en forma. Con más razón, si la deformidad es asimétrica, no le sirve cualquier casco. Tiene que ser un casco que me haga presión en las zonas prominentes y que me libere y me deje espacio para que las zonas aplanadas puedan crecer. Entonces, no sirve un casco genérico comprado en una plataforma por internet ni en una tienda. Tiene que ser hecho a la medida. Perfecto, creo que no hay más preguntas. Doctor, muchísimas gracias. Creo que nos extendimos un poquito más del tiempo estipulado. A todos ustedes esperamos que las dudas que hayan tenido, inquietudes, se hayan resuelto en esta conferencia tan interesante. Me parece interesante también que hubo muchísimos participantes, estuvieron incluso lo máximo que vi conectado fueron 120 o 100 y algo de personas, incluso neuropediatras, pediatras, fisioterapeutas, fisiatras que pues que enriquecieron todos también esta asistencia. Papás, a todos les agradecemos muchísimo su asistencia. La grabación de esta charla va a quedar en la página de YouTube de Asconi por si la quieren volver a revisar. Igual, estamos prestos a resolver sus dudas desde la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y el doctor también Kemel, seguramente también si ustedes lo quieren buscar, va a estar también muy presto a resolver dudas. Pediatras, médicos generales, no se me vayan a desconectar porque ahora sigue una actividad cortica con ustedes. Papás, muchísimas gracias por la asistencia y por el apoyo a estas sesiones tan interesantes que definitivamente son creadas para ustedes y para sus familias. Feliz noche, papás. Pediatras, médicos generales, no se desconecten. Muchas gracias a todos, Agradecemos. gracias por la invitación, gracias por la participación activa. Es un gusto y me parece genial seguir colaborando para continuar educando en estos temas y en muchos otros. Feliz noche. Doctor Kemel, muchas gracias por su paciencia, tiempo, por todas las enseñanzas y bueno, muchas gracias por todo. Doctor Kemel, por favor, anúncianos cómo pedir cita con usted. Lo están colocando en el chat. Por supuesto, Fundación Santa Fe, Ok, todos saben ahí, quién es. sí, yo hago mi consulta y toda mi práctica neuroquirúrgica en la Fundación Santa Fe. Hay unos canales por los cuales se puede pedir cita. Se los voy a compartir a Edna y totalmente autorizado para pegarlo aquí en el chat del Zoom. Ya se los comparto por Muchas WhatsApp, gracias. los pueden pegar ahí. Gracias a Y ustedes no y será feliz la noche. última vez de tenerlo en estos espacios. Bienvenido a nuestra Asociación Espero Colombiana de que no, y encantado de Neurología. estar compartiendo Yo estos creo que estos espacios. son lazos de amistad, de trabajo, de aprendizaje entre todos. Muchas gracias, doctor Kemel. Muy amable por Gracias, acompañarnos. gracias. Chao. Gracias. Muchas Gracias. gracias a todos por estar hasta esta hora. Agradecemos a todos. Tenemos una dinámica porque tenemos 5 inscripciones para nuestro Congreso Colombiano de Neurología Infantil el próximo 22 al 26 de mayo. Rápidamente vamos a hacer una dinámica y acá necesitamos esas mentes que estuvieron muy atentas, muy acuciosas con todos los detalles que la doctora Edna reforzó. Doctora Edna, ¿qué pregunta quiere escribir en el chat para que el primero que responda va a ser el ganador de una inscripción para que nos acompañe al Congreso Colombiano? Muchas gracias. Si quiere, Bueno, escriba. sí, no, pero yo hice unas diapositivas de preguntas rapiditas, entonces déjenme, ¡Wow! Perfecto. si me permiten, compartirlas rápido y la dinámica es el primer médico pediatra que responda va a ser el ganador de la inscripción. Entonces, denme un segundito, yo comparto, si me permiten. Dianita, ¿me permites, por favor? Anita, ¿puedes salir? Gracias. Los estudiantes de medicina que nos acompañan, espero nuestros residentes que también hacemos parte. Gracias por crear las preguntas, Anita, muy amable.
Bueno, entonces recuerden que nuestro Congreso Nacional se llevará a cabo del 22 al 24 de mayo aquí en la ciudad de Bogotá. Están todos invitados. Y bueno, doctora Blancadori, yo voy a proyectar la pregunta, pero por favor ustedes pueden revisar las respuestas porque no puedo verlas acá y ustedes pues, van diciendo quién. La primera pregunta es esta. ¿Cuál es el manejo inicial ante una plagiocefalia posicional leve o moderada? El primero que responda, tenemos 5 inscripciones. ¿Cuál es el manejo inicial? Hasta el primero que respondió fue María Isabel. Nos confirma el nombre completo, María Isabel Ramírez. María Isabel, felicitaciones por esta inscripción de parte de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Por favor, si quieres, nos das tus datos completos aquí en el chat, teléfono, profesión y desde la Asociación Colombiana de Neurología Infantil se comunicarán contigo para decirte el paso a seguir para la inscripción ya a nuestro evento. Listo. Empezamos entonces. Primera pregunta acertada, manejo postural, me parece excelente, pues porque el doctor lo dejó completamente claro en las diapositivas. Sobre todo, importante, plagiocefalia posicional leve a moderada. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Todos los niños con plagiocefalia requieren uso de casco? La doctora Magda Trujillo dijo no. Perfecto, muy bien. Entonces, estos Los son más los mensajes. preguntones son los que están ahí, Sí, sí, ahí, sí. muy bien, los que más Excelente, participaron. excelente. Esto es un mensaje importante para ustedes porque con frecuencia el mensaje que muchos papitos se llevan es que plagiocefalia o tener plagiocefalia es equivalente a tener casco y pues ya sabemos que no es equivalente a casco. Hay que evaluar el paciente y la mayoría de los casos, como muy bien lo dijo el doctor, no requieren casco. ¿Listo? Siguiente pregunta. Ah, bueno, Magda fue la ganadora. Perdón, es que no veo Sí, acá. Magda Trujillo, sí Magda, señora. nuevamente, por favor, dejar sus datos, profesión, correo electrónico, teléfono y ya posteriormente se comunicarán contigo para la inscripción. Listo, siguiente pregunta. ¿Cuál es la indicación de realización de un TAC con reconstrucción 3D en estos casos de plagiocefalia posicional? Bueno, de plagiocefalia. María Rodríguez dice sospecha de craneosinostosis. ¿Quién da más? Sospecha, craneosinostosis, craneosinostosis. Perfecto, muy bien, María Rodríguez. María Rodríguez fue la primera que contestó. María Rodríguez Rodríguez Díaz. Sí, señora. Perfecto, felicitaciones María. Entonces, tercer cupo, tercera inscripción para María Rodríguez también para que nos deje aquí sus datos y también ya queda con su inscripción para este evento nuestro que se llevará a cabo en mayo. Listo, vamos por la cuarta, quedan solo 2 cupos. Siguiente pregunta. Mencione un factor de riesgo prenatal para tener plagiocefalia posicional. Un factor de riesgo prenatal, el doctor lo puso muy bien en sus diapositivas. Bueno, ¿quién? Angélica nos habla, Angélica Aldana, retraso en el desarrollo. Franci Moreno dice prematurez. Aldo Cabarcas igual prematurez. Valentina Jaimes prematuros. ¿Alguien más se anima? Bueno, retraso en el desarrollo, ¿ustedes qué piensan? Cuando uno habla de retraso en el desarrollo, ¿estamos hablando de algo prenatal o postnatal? Entonces, recuerden que el retraso en el desarrollo lo identificamos ya de forma postnatal y el doctor muy bien lo dijo, de algunos factores Prenatal. natales. Sí. Acá te tengo prenatal, alteración del útero, oligohidramnios, mujer más de 35 años, hipotonía, embarazo gemelar. ¿A quién le damos el premio, doctora querida? Dentro de las que mencionaste, creo que María Cecilia Ramírez fue quien respondió alteración del útero. Sí, fue la primera que respondió, alteración María Cecilia Ramírez. Sí, señora. Perfecto, María Cecilia, felicitaciones. Entonces, cuarto cupo para ti. Bueno, Miguel Ángel también respondió muy bien, pero respondió de segundo. Pero les queda un cupito, entonces estén atentos para la siguiente pregunta, porque es el último cupo que tenemos. ¿Listo? Siguiente pregunta. Gracias por la participación e Factor- invitamos a nuestros asociados Asconi que se pongan al día porque vamos a seguir haciendo rifas para los que estén al día.
2025 en nuestras inscripciones para que ustedes puedan participar en todos los eventos que están por venir. Gracias. Bueno, mencioné el factor de riesgo postnatal para tener plagiocefalia posicional. Bueno, Carolina Tovar, prematurez. Valentina dice hipotonía, prematuros en la UCI, hospitalización prolongada. Todos respondieron excelente y muy bien. Entonces, dentro de las personas que respondieron, Carolina Tovar fue la primera que respondió prematurez. Sí, señora. Exacto, entonces Carolina Tovar Rubiano es la quinta ganadora de la inscripción a nuestro Congreso Nacional de Neurología Infantil y así ya completamos las cinco inscripciones que teníamos para ustedes y los felicitamos porque definitivamente creemos que el mensaje, creo yo y creo que es la percepción de todos, el mensaje quedó supremamente claro, todos respondieron muy bien, eso quiere decir que esta charla fue muy enriquecedora y pues felicitamos a todos los ganadores de estas inscripciones. No sé, Blanca, Muchas si quieres gracias. Y creo mencionar. que todos son pediatras los que hicieron rápidamente. No sé si me equivoco. Dianita, ¿tienen los 5 ganadores? Me falta Por el favor, sí. último, Doc, no ha enviado los datos. Muchas gracias. Carolina Tobar Rubiano, faltaría entonces Carolina Tobar, que fue la última ganadora de la última inscripción. Veo que María Margarita, pediatra, Magda, pediatra. Felicitaciones, nos encanta que todos quieran reafirmar conocimientos, sentirse más seguros frente a estos casos que nos llegan todos los días. Muy amables a todos. Nita, gracias por el gran apoyo, la moderación única. Nos sentimos muy honrados y sé que estás muy identificada, estás en un momento que estás disfrutando de tu hija y asimismo también es esa angustia que uno puede sentir como papá de tener cualquier riesgo en su bebé. Qué bonito que lo transmites, te lo admiro y pues lo digo frente a todo el grupo de hoy. Gracias por el trabajo, gracias por la moderación. Bienvenida siempre a estos espacios. Gracias para ti. No, gracias a ustedes por dar el espacio a esta charla, al comité directivo previo de Ascon y al actual. Gracias por estas charlas y espero que estos webinars se sigan presentando, se sigan desarrollando porque es enriquecedor para todos. Y bueno, a todos los pediatras, neuropediatras y a todos los que nos acompañaron esta noche y que todavía están con nosotros, muchísimas gracias y pues aquí estamos como asociación siempre para apoyarlos en las inquietudes y dudas que tengan en su práctica profesional. Y bueno, felicitaciones nuevamente a los que ganaron las inscripciones. Esperamos verlos en el Congreso Nacional. Bueno, feliz noche para todos. Muchas gracias, Blanca Doris. Muchas gracias a todos por este espacio. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Muy amables. Gracias.